Mi prometida me arrojó el anillo y se fue con otro. 2 años después, le duele verme con la vida que ella quiso. Mi historia comienza el día que creí que mi vida estaba por tomar su mejor rumbo. Estaba comprometido con la mujer que había amado durante 5 años, la persona por la que había sacrificado sueños, proyectos y hasta tiempo con mi familia. Recuerdo que aquella tarde ella llegó a casa con una expresión que no reconocí de inmediato. No era enojo, no era tristeza, era algo parecido a la indiferencia, como si todo lo que habíamos construido hubiera perdido valor de un momento a otro sin explicación aparente. Yo estaba preparando los últimos detalles para nuestra boda cuando la escuché suspirar de forma pesada, y antes de que pudiera preguntar, lanzó el anillo sobre la mesa como si fuera basura y pronunció las palabras que me dejaron paralizado. Dijo que se iba porque había encontrado a alguien que sabía lo que quería, y sin mirar atrás, caminó hacia la puerta dejándome en un silencio que me aplastó el pecho. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor, incredulidad y vergüenza. Mi familia no sabía cómo consolarme, mis amigos querían sacarme de casa, pero yo no tenía fuerzas ni para pensar en levantarme. No entendía cómo alguien que parecía amarme podía abandonarme con tanta frialdad y mucho menos por otro hombre. Ella se había ido con un compañero nuevo de trabajo, alguien al que yo ni siquiera consideraba una amenaza porque confiaba ciegamente en ella. Cuando la noticia se regó, más personas de las que imaginé ya sabían que mi prometida llevaba semanas viéndose a escondidas con él. Me tomó días enfrentar la realidad de que todos lo sabían menos yo, y esa sensación de ser el último en enterarse fue más dolorosa que la traición misma. Mi mundo parecía haberse detenido de golpe y nada tenía sentido. Despertaba cada mañana sintiendo que me faltaba algo, como si una parte de mí hubiera sido arrancada sin anestesia. Comencé a culparme por cosas absurdas, que quizá no fui suficiente, que tal vez debí regalarle más tiempo, más atención, más detalles. Me repetía una y otra vez preguntas que no tenían respuesta. Mis noches eran un insomnio interminable y mis días se reducían a trabajar, comer y volver a casa a revisar un celular que ya no tenía mensajes suyos. La herida que dejó su partida me seguía a todas partes como una sombra, haciéndome sentir que mi historia de amor había sido simplemente una ilusión elaborada. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que tenía 2 opciones, dejar que su traición me destruyera por completo o usar el dolor como combustible para reconstruirme. Fue ahí cuando tomé la decisión que cambió mi vida. Comencé a ir al gimnasio, aunque al principio solo podía hacer 20 minutos antes de sentirme agotado. Empecé a comer mejor, a dormir un poco más y a obligarme a salir de casa. No fue un cambio rápido ni milagroso, pero cada pequeño avance era un recordatorio de que podía recuperar el control de mi vida. Y en ese proceso, descubrí que mucho de lo que había descuidado en mí era por estar demasiado enfocado en hacerla feliz a ella. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta muy útil, no para presumir, sino para documentar mi progreso. Publicaba mis avances, mis salidas con amigos, mis nuevos proyectos. De alguna manera, ese espacio acabó siendo una motivación constante porque me permitía ver lo lejos que había llegado desde el día que ella se fue. Cuando comencé a cambiar físicamente, fue inevitable que muchas personas empezaran a comentarlo. Amigos que hacía años no veía me escribieron para felicitarme por mi transformación. Mi autoestima, que al principio estaba por el suelo, empezó a despertar lentamente. En ese tiempo, empecé un emprendimiento pequeño que había dejado en pausa por tantos años. Siempre quise montar un servicio de asesoría técnica y aunque al inicio fue duro, con el tiempo comenzó a crecer más de lo que imaginaba. En menos de un año ya tenía clientes estables, ingresos que superaban mi antiguo sueldo y una tranquilidad económica que jamás hubiese logrado quedándome en el mismo lugar emocional donde me dejó ella. También conocí a nuevas personas que entraron a mi vida sin pedir nada a cambio, amistades sinceras que me ayudaron más de lo que ellas mismas saben. Pasaron más de 12 meses sin que yo supiera absolutamente nada de mi ex prometida. Lo último que había escuchado era que vivía con aquel hombre y que todo en su relación era perfecto, o al menos eso presumían en redes. Pero yo ya no sentía ese peso en el estómago cuando escuchaba su nombre. Ya no dolía. Ya no ardía. Era como si ella hubiera sido una historia que viví en otra vida. Aún así, por alguna razón que nunca entendí por completo, seguía evitando cualquier foto o mención directa sobre ellos.
No porque me hiriera, sino porque simplemente no era parte de mi presente. 2 años después, mi vida era irreconocible en comparación con quien fui el día que me arrojó el anillo. Me encontraba en una posición estable y feliz, disfrutando de una etapa que jamás imaginé alcanzar. Había viajado, había avanzado profesionalmente y había aprendido lo más importante, a valorarme sin depender del amor de nadie más. Un día común y corriente, mientras estaba en un café trabajando, recibí un mensaje privado en mis redes sociales que me dejó sorprendido. Cuando abrí la solicitud, no pude creer lo que veía. Era ella. Su primer mensaje fue un simple saludo, tímido y lleno de puntos suspensivos. Tardé varios minutos en decidir si debía responder o no. Al final, lo hice con cortesía, tratando de mantener la distancia. Lo que siguió fueron preguntas sobre mi vida, mi trabajo, mis viajes, mi apariencia. Era evidente que había estado revisando mis redes a detalle. Después de intercambiar varias frases sin importancia, soltó la confesión que lo explicaba todo, me dijo que se había arrepentido. Que había cometido el peor error de su vida al dejarme. Que extrañaba la estabilidad y el cariño que yo le daba. Que la vida con el hombre por el que me dejó no era como imaginaba. En ese momento supe que algo en su mundo se había derrumbado. Comenzó a contarme que su relación estaba rota, que él no era el hombre que aparentaba ser, que la había traicionado varias veces y que incluso le hacía sentir insegura. Me dijo que había pensado en escribir durante meses, pero que le daba miedo que yo la rechazara. Yo solo escuchaba, leyendo en silencio, sin sentir la rabia que pensé que sentiría. Lo único que experimenté fue una profunda tranquilidad, como si por fin entendiera que su partida había sido el inicio de la mejor versión de mí mismo. El contraste era tan evidente que parecía una película. Ella me dejó porque pensó que él le daría la vida de ensueño que quería. Pero al final, fui yo quien logró construir esa vida sin ella. Y verla reconocerlo fue una sensación extraña, no placentera, no vengativa, solo, concluyente. Era el cierre perfecto de un capítulo que yo ya había superado tiempo atrás. Ella siguió escribiéndome, intentando recordar momentos del pasado, tratando de conectar nuevamente como si nada hubiera ocurrido. Yo respondía con respeto, pero manteniendo siempre la distancia emocional necesaria para no caer en viejos patrones. Con el paso de los días, se volvió evidente que ella deseaba volver conmigo. Y aunque no lo decía directamente, sus palabras lo insinuaban cada vez más. Hablaba de segundas oportunidades, de caminos que pueden reencontrarse, de errores que se pueden sanar. Y aunque en otro tiempo todo eso habría sido suficiente para correr tras ella, en ese momento solo pude preguntarme por qué regresaba justo ahora. Y la respuesta era evidente, no era amor, era nostalgia por la vida que perdió al traicionarme. Cuando se enteró de mi nuevo proyecto empresarial, su tono cambió aún más. Empezó a mostrarse feliz por mis logros, pero en cada mensaje había una especie de reclamo escondido. Me preguntaba cómo había cambiado tanto sin ella. Me decía que nunca me imaginó así, tan seguro, tan estable, tan enfocado. Y aunque intentaba disfrazarlo, era evidente que le dolía. Le dolía ver que yo había conseguido exactamente la vida que ella quiso tener cuando decidió irse con otro hombre. Un día, finalmente, me pidió vernos en persona. Dijo que necesitaba hablarme cara a cara, que las palabras escritas no eran suficientes para todo lo que sentía. Me tomó por sorpresa, pero acepté. No porque quisiera volver, sino porque quería cerrar definitivamente cualquier puerta que hubiera quedado abierta. Nos encontramos en un parque que solíamos visitar. Cuando llegó, noté de inmediato que ya no era la mujer que recordaba. La vida la había golpeado, la había cansado, la había vaciado de esa seguridad que solía tener. Se sentó frente a mí y comenzó a llorar casi de inmediato. Me pidió perdón entre sollozos, diciendo que había sido egoísta, impulsiva y ciega. Me dijo que nunca debió irse, que había confundido emoción con amor, que había idealizado a alguien que no la valoró. Me tomó de las manos como lo hacía antes, y aunque su tacto fue familiar, no provocó nada dentro de mí. Su llanto no reavivó heridas, ni despertó sentimientos dormidos. Era como si estuviera viendo una versión vieja y distante de mi pasado que ya no encajaba con quien soy ahora. Después de desahogarse, me dijo que quería volver a intentarlo.
Que quería reconstruir lo que destruyó. Que ella había cambiado y que me prometía que esta vez sería diferente. Sus palabras se desbordaban como si quisiera aferrarse a un recuerdo que ya no existía. Yo la escuché en silencio, dejando que terminara todo lo que quería decir. No la interrumpí, no la humillé, no le recordé lo que me había hecho. Solo la dejé hablar porque sabía que ese sería el último diálogo entre nosotros. Cuando terminé de escucharla, respiré profundo y le respondí con calma. Le dije que apreciaba su honestidad y que entendía su arrepentimiento, pero que yo ya no era el hombre que ella había dejado atrás. Que el dolor que me causó fue justamente el motor que me llevó a convertirme en alguien distinto, alguien que ya no encajaba en la vida que ella quería recuperar. Le expliqué que no guardaba rencor, pero tampoco guardaba amor. Que lo único que sentía ahora era gratitud por haberme liberado sin saberlo de una relación que me limitaba. Ella intentó replicar, diciendo que las personas podían cambiar, que las oportunidades podían renacer, que aún veía algo en mí que le recordaba lo que fuimos. Yo negué suavemente, explicándole que las oportunidades no vuelven cuando se traicionan así, que el amor no revive por capricho y que yo no podía regresar a un lugar donde ya no pertenecía. Sus ojos se llenaron de desesperación y por un momento pensé que volvería a llorar, pero solo bajó la mirada y guardó silencio. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Ella observando el suelo y yo observando el cielo, pensando en lo irónico de nuestra situación. Ella deseando regresar al pasado y yo completamente enfocado en mi futuro. Finalmente, se levantó sin decir palabra. Me miró una última vez, con esa mezcla de tristeza y resignación que solo aparece cuando se comprende que ya nada puede arreglarse. Dijo un adiós casi inaudible y caminó lejos, exactamente como hace 2 años, pero esta vez yo no quedé destruido. Esta vez, quedé en paz. Los días posteriores, entendí que no quería borrar esa historia porque fue precisamente ella la que me impulsó a convertirme en la versión más fuerte de mí mismo. Su traición fue el golpe que me despertó de una vida que no era realmente mía. Al final, ella regresó buscando la estabilidad que creyó encontrar en alguien más, pero lo único que encontró fue el reflejo de sus decisiones. No la juzgo, pero tampoco la necesito. Hoy vivo tranquilo. Rodeado de personas que sí valoran mi tiempo y mi esfuerzo. Tengo un negocio próspero, un cuerpo saludable, una mente estable y un corazón listo para algo real cuando llegue. Ella sigue viendo mis redes, lo sé porque aún aparecen solicitudes silenciosas de visualización. Y aunque nunca me ha dicho nada más, puedo sentir que le duele. Le duele porque la vida que persiguió en otro hombre terminó existiendo, pero sin ella. Y quizá eso es lo más irónico de todo, que al dejarme, perdió exactamente lo que dijo que buscaba. Y yo, lejos de sentir lástima o culpa, solo siento liberación. Porque descubrí que a veces las pérdidas son, en realidad, regalos disfrazados. Y que la vida sabe acomodar todo, incluso cuando creemos que se está desmoronando. Mi historia no terminó como esperaba, terminó mejor. No porque ella se arrepintiera, sino porque yo aprendí a elegir una vida donde no tengo que mendigar amor ni aceptar migajas. Y esa, al final de todo, es la victoria más grande. Con el paso del tiempo, comprendí que el verdadero cierre nunca se lo pedía a ella, sino a mí mismo. Hubo días en los que recordé la versión de mí que lloraba y se culpaba por no haber sido suficiente, y me miré con compasión, como quien observa a un viejo amigo que pasó por un incendio sin saber que sobreviviría. Me di cuenta de que todo lo que sufrí había tallado una versión más firme, más sabia y más segura de mí. Y mientras más consciente me volvía de mi crecimiento, menos espacio había para la nostalgia o el resentimiento. Era como si mi alma, por fin, hubiera soltado el último hilo que me unía a esa historia antigua. Unos meses después de nuestro encuentro, supe por conocidos que ella se había mudado a otra ciudad, buscando un reinicio. Me sorprendió enterarme de que había dejado su trabajo, su relación y casi todo lo que la rodeaba. No me alegró ni me entristeció, simplemente lo acepté. Me pareció lógico que quisiera huir de los recuerdos que la perseguían, porque incluso yo entendía lo difícil que era ver lo que pudo haber sido y ya no será. Pero también entendí algo más profundo, no era mi responsabilidad cargar con su arrepentimiento. Cada uno debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y ella finalmente estaba recorriendo ese camino. Mientras tanto,
Yo seguía avanzando sin mirar atrás. Comencé a rodearme de personas que compartían mi visión, mis metas y mi energía. Encontré una tranquilidad que jamás había vivido durante nuestros años juntos, porque nunca antes había conocido la verdadera libertad de construir mi vida sin sentirme responsable del bienestar emocional de alguien más. Por primera vez, mi felicidad dependía exclusivamente de mí, y esa revelación se convirtió en una especie de faro que iluminaba cada decisión nueva que tomaba. Me sentí dueño de mi vida, sin cadenas ni fantasmas. Hubo un día en particular en el que pensé en escribirle unas últimas palabras, no para reabrir puertas, sino para agradecer lo que su partida significó para mí. Pero nunca envié el mensaje, porque comprendí que no necesitaba agradecerle nada directamente. La gratitud que sentía era hacia el proceso, hacia las cicatrices que me hicieron más fuerte y hacia la versión antigua de mí que tuvo que romperse para que naciera alguien más completo. Al final, el cierre no siempre llega de un diálogo, sino del silencio que ya no pesa y que por fin se siente como paz. Hoy, cuando pienso en todo lo ocurrido, lo veo como una larga travesía que me llevó a una vida que jamás habría imaginado. Lo que antes dolía, ahora es solo una historia que cuento sin dolor, sin rabia y sin nostalgia, como si hablara de un personaje que ya no soy. La vida que tengo ahora no fue construida para demostrar nada a nadie, sino para honrarme a mí mismo. Y aunque sé que a veces ella aún mira desde lejos lo que soy ahora, también sé que ya no me pertenece ni emocional ni simbólicamente. Soy un capítulo cerrado en su libro, y ella es solo una página terminada en el mío. Y en esa simple verdad, encuentro toda la paz que necesito.